Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial. Aunque la hipertensión arterial es algo tan prevalente, estudiarlo se hace un poco complicado debido a que hay muchas guías y uno no sabe muy bien por qué guía irse. Acá me centré más que todo en la guía europea y en la americana. Vamos a hablar de la hipertensión arterial primaria, su definición, las clasificaciones, epidemiología, diagnóstico y sus diferenciales, el manejo, serían las metas del estilo de vida y los fármacos utilizados para, y los algoritmos de la americana y de la europea. Un poco de la secundaria, su definición y algunas de sus etiologías. Entonces, ¿cuál es la definición? Es un nivel de tensión arterial en el cual los beneficios del tratamiento, así sea estilos de vida o medicamentos, superan los riesgos que traen estos tratamientos. Tenemos una primaria y una secundaria. La primaria es aquella que se llama idiopática o esencial. La secundaria hay una causa identificable que la podemos tratar con una intervención específica. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones? Acá tenemos JN7, AJA y europea. La JNC7 yo creo que es como la que más toman. Hipertensión es S140 o 90 diastólica. Y la AJA es en cierta forma controversial porque ya la hipertensión grado 1 se da desde 130 y desde 80 de diastólica. La europea ya nos da muchísimas más categorías, pero nos dice que la hipertensión grado 1 es de 140 y o 90-99. Acá podemos ver muchas, pues las diferentes guías y se puede ver que en cuanto a la sistólica, la americana es la única que dice que desde 130 ya es. De resto, pues la mayoría nos dicen que desde 140. Y en cuanto a la diastólica, también la americana es la única que nos dice que es de 80, el resto nos dice que 90. Estas diferencias hacen que se empiece a tratar a los pacientes desde diferentes tensiones y qué tratamiento se prefiere en cada categoría. Hay otras categorías, otras clasificaciones, por ejemplo está la hipertensión de bata blanca, en el cual la presión arterial se eleva en la consulta, mientras que la enmascarada se eleva es fuera del consultorio. Cuando podemos sospechar que un paciente tiene hipertensión arterial enmascarada es cuando aunque en el consultorio nos dan tensiones normales, sí se ve un daño de órgano blanco, como retinopatía hipertensiva, creatinina alta, uroanálisis con proteinuria o una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Para estos dos tipos de hipertensión es muy importante tener en cuenta el AMPA, que es la toma de atención de automonitorización, y el MAPA, que es la atención ambulatoria como un holter de tensión. Y también está la hipertensión arterial resistente, que es que aunque hayan tres tipos de antihipertensivos, incluyendo el diurético, igual tenemos la hipertensión arterial. En cuanto a la epidemiología de la primaria, todo esto es de la primaria. De aquí en adelante, su inicio se da más que todo entre los 20 y 50 años, pero la prevalencia aumenta con la edad. Hay unos factores de riesgo. Estos factores de riesgo son tomados de la europea. Hay algunos factores de riesgo que tienen una evidencia consistente, como son estos de aquí, y otros con una evidencia limitada, por ejemplo, uso de anticonceptivos orales. El eje renina-angiotensina-aldosterona es un eje muy importante para entender cómo se da esta hipertensión y cómo actúan los medicamentos. Esto es un resumen, por decirlo así, de esto porque tiene mucho más que solo esto. Entonces tenemos el angiotensinógeno que se produce en el hígado y se convierte en angiotensina 1 gracias a la renina que se produce en los riñones. Esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la ECA, enzima convertidora de angiotensina, que se produce en los riñones y en los pulmones.
Esta angiotensina se une a receptores que pueden ser el AT1 o el AT2. El AT1 está en el corazón, en el cerebro, la glándula suprarrenal, hipófisis y vasos periféricos. En el corazón va a aumentar la fibrosis y va a causar hipertrofia, lo que nos da una remodelación cardíaca y una muerte celular. En el cerebro aumenta el sistema nervioso simpático, lo que aumenta el ritmo cardíaco y la contractibilidad. En la glándula suprarrenal aumenta la aldosterona, esto aumenta la fibrosis, también aumenta el sistema nervioso simpático y, muy importante, que se da retención de sodio y agua. En la hipófisis aumenta la liberación de vasopresina, que junto con esta retención nos va a aumentar el volumen sanguíneo. Y en vasos periféricos nos va a dar vasoconstricción, que nos va a aumentar la presión arterial. En cuanto al diagnóstico, es muy importante que hayan dos o más lecturas de la tensión en dos o más ocasiones que alcancen los diferentes umbrales de sistólica y diastólica. Muchas de las guías recomiendan el diagnóstico con AMPA, la automedida, o MAPA, el monitoreo ambulatorio. En este video no vamos a explicar en detalle qué es esto, pero es muy importante tener en cuenta que los umbrales en sí de hipertensión cambian con MAPA. ¿Cuáles pueden ser unos diagnósticos diferenciales? Que haya una elevación falsa, porque hay pseudohipertensión, una arteria calcificada o una técnica inadecuada. Tampoco vamos a hablar de la técnica adecuada, pero es muy importante para tener un diagnóstico certero. Pueden haber otras causas exógenas, como medicamentos, cafeína e intoxicaciones, y las causas fisiológicas comunes, como ejercicio, ansiedad o dolor. En cuanto al manejo, tenemos unas metas que pues pueden variar según la guía, pero acá hay como de todo. Entonces, nos dicen la mayoría de las guías que sin riesgo cardiovascular y sin comorbilidades pueden ser la tensión, la meta menos de 140/90. La AJA es la única diferente, que nos dice que debería ser menos de 130/80. En pacientes de edad avanzada, que se define diferente según la guía, nos dice que puede ser menor a 50 a menor a 130 la sistólica. Y en pacientes con diabetes también puede cambiar entre 140/90 a 130/80. En cuanto a enfermedad renal crónica, también tenemos entre 140/90 a 130/80. Y en enfermedad de la arteria coronaria dicen que una sistólica menor o igual a 130, pero dice que no hay una mejora en el riesgo de muerte o infarto de miocardio. Pero sí vamos a tener un riesgo reducido de la insuficiencia cardíaca. Lo otro del manejo es los cambios de estilo de vida. Tenemos la reducción de peso. La europea nos dice que lo ideal sería estar en un índice de masa corporal menor a 25 y nos da ciertos valores de la circunferencia de cintura en hombres y en mujeres. El sodio se dice que la restricción puede bajarlo entre 5 a 10 la sistólica o 2 a 3 la diastólica. Y la europea nos dice que sí, la restricción de sal es de solo 5 a 6 gramos por día. La dieta DASH se recomienda mucho. Esta tiene frutas, verduras, productos lácteos bajos en grasas y grasas reducidas, ya que pueden bajar hasta 8 a 14 milímetros de mercurio. La suplementación de potasio, la AJA nos dice que se recomienda, pero que sea mediante modificación de dieta, a menos pues de que sea contraindicado. El alcohol, la AJA nos dice que no más de 2 tragos estándares para hombres y en mujeres no más de 1 trago de bebida estándar por día. La europea nos dice que esto sería menor a 20 o 30 gramos de etanol por día en hombres, menor o igual a 10 a 20 gramos día en mujeres. La actividad física también dice que nos pueden ayudar a bajar la presión y la europea dice que al menos 30 minutos de ejercicio moderado de 5 a 7 días a la semana. Y muy importante, la cesación del tabaquismo.
Ahora, estos son los medicamentos, no incluye todos. Tenemos los IEC, como por ejemplo el enalapril. Entonces, evita la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, lo que hace que haya aumento en la actividad de renina y una reducción en la secreción de aldosterona. Está el ARA2 como el losartán, que lo que va a hacer es bloquear la angiotensina 2, es decir, esta angiotensina 2 ya no va a tener sus poderes vasoconstrictores y tampoco va a poder la angiotensina 2 secretar la aldosterona. Estos se unen más a los receptores AT1 que a los AT2. Y se dice que puede inducir a una inhibición más completa del eje y no afectan la respuesta a la bradiquinina, lo cual los IECA sí, por eso tienen efectos adversos como la tos. Las ventajas de estos dos es que reducen la albuminuria, reducen el riesgo de enfermedad renal terminal y hay una prevención o regresión de daño a órgano blanco. Las contraindicaciones absolutas son el embarazo, el edema angioneurótico previo en el caso de los IECA, la hipercalemia y estenosis de la arteria renal bilateral. Las contraindicaciones relativas, mujeres fértiles sin contraceptivo seguro. Importante, no se pueden dar ambos medicamentos al mismo tiempo, ya que puede producir hiperpotasemia. También tenemos los bloqueadores de calcio dihidropiridínicos o los no dihidropiridínicos. Acá tenemos al amlodipino, por ejemplo, y aquí al verapamil. Los dihidropiridínicos actúan directamente sobre el músculo liso vascular para generar vasodilatación y estos tienen poco o ningún efecto sobre la contractilidad o la conducción cardíaca, mientras que los no dihidropiridínicos sí actúan o tienen un poder mayor sobre el miocardio, por lo que pueden tener un efecto depresivo sobre este. Las ventajas de ambos es que tienen un efecto grande en reducción de ACV y reducción de falla cardíaca con disminución de fracción de eyección. Las contraindicaciones absolutas de los no dihidropiridínicos es alguien que tenga un bloqueo AV o auricular, una disfunción severa del ventrículo izquierdo o bradicardia, por lo que ya sabemos. Y las relativas de los dihidropiridínicos es una taquicardia, falla cardíaca con disminución de fracción de eyección. Y las relativas de los no dihidropiridínicos es el estreñimiento. Tenemos los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida que inhiben la reabsorción de sodio en los túbulos distales, causando mayor secreción de sodio y agua, así como otros iones. Las ventajas es que son los más efectivos en prevenir falla cardíaca y pueden disminuir el potasio sérico. Contraindicaciones absolutas, pacientes con gota, y las relativas, pacientes con síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, embarazo, hipercalcemia, hipocalemia. Algo muy importante es que no son tan efectivos en pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 45 y son inefectivos en menores de 30, donde se pueden utilizar diuréticos como la furosemida, que no vamos a mencionar acá. Luego tenemos los beta-bloqueadores como el metoprolol. Los beta-bloqueadores pueden ser selectivos o no selectivos. En el caso que voy a tomar, por ejemplo, es metoprolol, que es selectivo al inhibir únicamente los receptores beta-1 adrenérgicos y poco efecto sobre los beta-2 cuando son las dosis orales menor a 100 miligramos. Las ventajas es que en comparación a placebo disminuyen el riesgo de ACV, falla cardíaca y eventos cardiovasculares, pero en comparación a los ARA2 son menos efectivos en prevenir daño a órgano blanco. Las contraindicaciones absolutas es pacientes con asma, bloqueo AV o auricular o bradicardia. Las relativas, síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa y atletas. Otra cosa muy importante es que son muy útiles en pacientes con angina sintomática, control de la frecuencia cardíaca, después de un infarto y en falla con disminución de la fracción de eyección. Y pueden ser una muy buena alternativa en una mujer con hipertensión arterial que está planeando un embarazo. Ahora,
El algoritmo de la AHA nos dice que si la presión está normal, es decir, para ellos menor a 120/80, les damos una recomendación acerca de los estilos de vida que deben de llevar y los vamos a ver en un mes. Si tienen la presión elevada, es decir, entre 120 129 o menor a 80, le vamos a dar tratamiento no farmacológico, es decir, cambios en los estilos de vida, y los vamos a volver a ver en 3 a 6 meses. Si ya tienen hipertensión estadio 1, es decir, entre 130, 139, 80, 89, los vamos a clasificar según el ACCBD. Es una calculadora de riesgo que se puede conseguir en internet. No estoy segura si está válida aquí en Colombia, pero si les haces esto y tienen un riesgo mayor o igual al 10% a los 10 años, les vas a dar terapia no farmacológica y también les vas a dar farmacológica. Si no tienen ese riesgo mayor al 10%, simplemente les vas a dar no farmacológica y los vas a ver de 3 a 6 meses. Si ya tienen estadio 2, es decir, mayor o igual a 40-90, no farmacológica y también un medicamento. Estos ambos los vas a volver a ver en un mes. Si no cumplieron con la meta que ya hablamos, las metas que ya hablamos, vas a ver qué tan adherentes son al tratamiento y si lo son, puedes pensar en intensificar la terapia. Si sí cumplieron con las metas, los vas a ver en 3 a 6 meses. La AHA nos dice que de primera línea recomienda los tiazídicos, los bloqueadores de canales de calcio, los IECA o los ARA2 y que se puede considerar dar solo un fármaco si tienen solo hipertensión estadio 1 y el objetivo es menos de 130/80. Y pues si esto no funciona podemos ir elevando dosis o dando nuevos medicamentos. ¿Qué nos dice Europa? Nos dice que si tienen la tensión normal alta, les vas a dar estilos de vida y le puedes dar tratamiento si tienen alto riesgo. Ellos también utilizan otro método para medir el riesgo, del cual tampoco voy a hablar ahorita. Cuando ya tienen hipertensión grado 1, les dices cuáles son los cambios del estilo de vida y les das tratamiento farmacológico inmediato, especialmente aquellos que tengan alto riesgo, que tengan enfermedad renal o que ya tengan daño a órgano blanco. A los que tienen riesgo moderado o bajo, les das 3 a 6 meses para que con los cambios de estilo de vida bajen la tensión y si no lo bajan, les das el tratamiento con medicamentos. Si ya tienen grado 2, pues les das estilos de vida e inmediatamente les das tratamiento a todos los pacientes. Y quieres controlarlo en 3 meses. Si ya es grado 3, también inmediatamente. Y también lo quieres controlar en 3 meses. Entonces, esto es de la europea. Es muy importante que pues, no se revisen estas guías porque en este caso solo tomé cuando es una tensión arterial no complicada. Normalmente pacientes que no tienen muchas comorbilidades o por ejemplo enfermedad coronaria, porque ellos dan estos algoritmos dependiendo de qué comorbilidades importantes tengan los pacientes. Pero entonces esta es la no complicada, en el cual lo inicial es dar un IECA, un ARA2, más un bloqueador de canales de calcio o un diurético. Por ejemplo, aquí en Colombia lo que se da es losartán, un ARA2 con hidroclorotiazida, que ya viene en una sola pastilla para facilitarle a los pacientes la toma de estos. Se puede considerar la monoterapia en pacientes con hipertensión grado 1 y con bajo riesgo o en pacientes mayores de 80 años o frágiles. Luego dicen que si esto no te funciona vas al paso 2, que es los 3, el IECA o el ARA2, el bloqueador de canal de calcio y el diurético. Y si eso definitivamente no te funcionó, tienes los 3, puedes utilizar espironolactona u otro diurético, alfa bloqueador o beta bloqueador. Y pues importante referirnos entre especialistas para ver qué está pasando. Los beta bloqueadores se pueden considerar en cualquier paso si además hay otra indicación, por ejemplo falla cardíaca, angina, después de un infarto, fibrilación auricular
o en mujeres jóvenes que planean embarazo. Y pues para terminar, la hipertensión arterial secundaria, como dijimos, tiene una causa identificable. La prevalencia es de 5 al 15% y hay unas características de los pacientes según la guía europea que nos ayudan más o menos a identificar eh, cuáles son los pacientes. Entonces, son pacientes más jóvenes, son pacientes que históricamente tenían una normotensión, pacientes que tengan una hipertensión resistente o severa o que tengan una emergencia hipertensiva, de urgencia hipertensiva también no vamos a hablar, pacientes que tengan características clínicas sugestivas de apnea obstructiva del sueño o de feocromocitoma o antecedentes familiares. Entonces, en niños pequeños y en adolescentes tenemos la enfermedad renal, la enfermedad del parénquima renal, la coartación de la aorta y los trastornos monogénicos como las causas típicas. En adultos jóvenes, otra vez la enfermedad del parénquima renal, la displasia fibromuscular, especialmente en mujeres, y los trastornos monogénicos no diagnosticados. A la edad media tenemos causas aldosterismo primario, apnea obstructiva del sueño, síndrome de Cushing, feocromocitoma, enfermedad del parénquima renal y enfermedad renovascular aterosclerótica. Y en los adultos mayores ya es más enfermedad renovascular aterosclerótica, enfermedad del parénquima renal y enfermedad de tiroides. Eso es todo, básicamente todo lo tomé de Dynamite, up to date un poco, pero más que todo Dynamite. Y pues mis notas que ya tenía en las guías de la AJA y de la ESC, que es la europea. Entonces pues ya si quieren revisar cada guía, están gratis, los pueden encontrar en internet.